¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy relativamente sorprendido de la reacción, y digo relativamente porque, digamos, tiene algo de sentido, pero el problema es que los católicos nos hemos acostumbrado tanto a que nos ataquen a través de los medios masivos, que como digo, estoy algo sorprendido de la reacción masiva de organizaciones católicas y también evangélicas en los Estados Unidos contra este famoso documental del Discovery Channel que va a ser presentado próximamente y que también va a ser presentado en español. Lo digo para que estemos preparados para no verlo, ¿no? Porque hay que hacerle sentir al Discovery Channel el único lugar donde le duele, que es el bolsillo, ¿no? Porque obviamente la razón por la cual han soltado este documental en el tiempo de Cuaresma es simplemente porque ellos creen que pueden hacer dinero en un tiempo en que los cristianos estamos especialmente sensibles al tema de Jesucristo, que es el centro de la Cuaresma. Justamente caminamos hacia el tríodo pascual, donde vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en consecuencia se trata de un elemento y de un acontecimiento profundamente cristocéntrico, ¿no? Bill Donahue, el presidente de la Liga Católica en los Estados Unidos, que se encarga justamente de contrarrestar las difamaciones contra los católicos y los ataques contra la Iglesia, ha hecho un recuento de cómo ya vienen siendo 6 cuaresmas seguidas desde el 2002 inclusive, hasta esta del 2007, en la que sin parar algún canal de televisión en los Estados Unidos ha difundido algún programa en contra de Jesucristo, ya sea una del Evangelio de Judas, ya sea otra de otro productor que habla en contra de la veracidad de la existencia incluso de Jesucristo. Una locura a estas alturas. No lo niegan ni digamos el más anticlerical y el más antirreligioso y anticristiano de los historiadores, pero o sea, gente febril con ideas irracionales, que además tenga los recursos para hacer una producción y que convenza a una de las grandes cadenas para que saque este documental y haga dinero, no falta. Lamentablemente hay una cadena allí de producción, ¿no? Más de una persona, perdón, pero una persona y planteó el argumento de la forma más orgánica, hizo una pregunta sumamente inteligente cuando nosotros publicamos en Así Prensa la nota explicando cómo esta era una farsa arqueológica, según la opinión de las autoridades más altas en el tema de la arqueología de Jerusalén, ¿no? Preguntaba por qué darle cabida, darle atención a un evento que los católicos no deberíamos siquiera escuchar o atender y que deberíamos dejar que pasara desapercibida, completamente desapercibida. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa argumentación. Creo que el mejor servicio que le podemos hacer a la Iglesia es que todos esos ataques a la Iglesia que existen en distintos lados y constantemente, porque si enlistáramos la cantidad de libros que hay que son clones del Código Da Vinci y que están por ahí vendiendo sobre historias extrañas de cómo la Iglesia es falsa, cómo Jesucristo resucitó, cómo Jesucristo fue esto, fue el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Existen por ahí y son innumerables, ¿no? Estos libros son innumerables. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual vale la pena aclarar este argumento? Es la lógica que dio un polemista y un apologista católico norteamericano en una conferencia explicando el tema del Código Da Vinci y explicando cómo el Código Da Vinci era una farsa. Yo estaba presente ahí escuchando, porque este polemista además gran argumentador católico es un tipo de primera, ¿no? Es un gusto escucharlo. Una señora hizo esta misma pregunta: ¿por qué no dejamos, sin hacerle caso al Código Da Vinci, por qué no simplemente lo ignoramos para que no darle más propaganda, para no hacerle más publicidad? Y este polemista católico, yo estuve de acuerdo con la pregunta de la señora, por si acaso. Creo que lo mejor que podemos hacer los católicos es ignorar ese tipo de ataques contra la Iglesia y dejar que mueran de inanición, ¿no? Y de propia ridiculez. Sin embargo, este polemista católico contestó algo que yo he asumido como principio porque me pareció sumamente inteligente. Dijo: usted tiene razón, en general esa es la política, pero los católicos tenemos que escoger nuestras batallas.
el Código Da Vinci ya no es un fenómeno que nosotros podemos ignorar. O sea, ya estaban vendiendo más de 16 millones de copias a nivel mundial a esas alturas. Entonces los católicos, si en ese momento tratamos de ignorarlo, en realidad estamos haciendo la política del avestruz que mete la cabeza en la tierra para huir, digamos, de los problemas y de las amenazas. Cree que simplemente porque ya no ve los problemas, ha huido de ellos, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tenemos que ser conscientes que la popularidad que ha recibido esta producción, porque la ha hecho ni más ni menos que el director del Titanic, que les recuerdo que empató en número de Óscares a la mejor película de la historia desde el punto de vista de los Óscares, como fue Ben-Hur, ¿no? Y además el señor James Cameron se molestó porque no ganó más Óscares. Él quería que su superproducción ganara más Óscares y pasara a ser la película más premiada de la historia. Gracias a Dios no fue así. Entonces, acá se ha hecho una conferencia de prensa donde además pidieron prestadas algunas de estas tumbas de algunos de estos osarios que supuestamente reclaman pertenecen a la familia de Jesús y como hemos demostrado son una total farsa arqueológica, ¿no? O sea, los osarios son verdaderos, pero las conclusiones de que son de Jesús no tienen ningún sustento arqueológico y ya lo han dicho las máximas autoridades en arqueología, ¿no? La conferencia de prensa, pues, con James Cameron, con estos osarios allí, ciertamente garantizaban una gran atención de la prensa y efectivamente el día domingo previo a la conferencia de prensa ya habían salido al paso una cantidad enorme de medios de comunicación anunciando que iba a venir este documental, incluso anticipándose a la conferencia de prensa, ¿no? Y después de la conferencia de prensa la noticia ha estado por todos lados. Entonces esta es una batalla que nosotros los católicos tenemos que tomar. Y tenemos que tomar porque van a haber muchos católicos que probablemente vean este programa y es importante que conozcan los argumentos en contra de este documental y que sepan que los más importantes arqueólogos de Jerusalén y del mundo señalan que es imposible concluir que esa tumba es que esos osarios y esos huesos encontrados en ese osario son los huesos de Jesús, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya la difusión es una difusión masiva. Ahora, los católicos y algunos grupos evangélicos en los Estados Unidos están haciendo algo también inteligente. Están enviando cartas de protesta al Discovery Channel, que es muy importante, para que sepan que hay gente que está irritada, pero también están haciendo una campaña para que la gente no vea el Discovery Channel ese día, para que católicos y evangélicos cambien de canal y no se dejen llevar por la curiositas, por esa enfermedad que traducimos como curiosidad, ¿no? Que en su concepto en latín es todavía más grave, de ver este programa. ¿Para qué? Para que, como les decía al comienzo, el Discovery Channel sienta la pegada en el único lugar donde la siente, en el bolsillo, ¿no? Y vea que justamente no hay rating suficiente, que no está el rating que ellos esperaban, porque pensaban que con la Cuaresma, provocando a católicos y evangélicos, nosotros íbamos a correr a ver este documental. Justamente lo que hay que hacer es, sabiendo que es una farsa y sabiendo que además es una maniobra para ganar dinero mediante la publicidad, hay que pasar la voz para no ver este programa, para no verlo, para saber que el día tal, allí donde se pase, en los países donde se ve el Discovery Channel, está hacia mediados de marzo, está calculado que salga en los canales en español, en la señal en español. Hay que simplemente evitar el programa y no verlo, ¿no? Para que efectivamente el Discovery sienta la pegada. Entonces, por un lado, reconocer los argumentos para poder tener una respuesta que enseña al que no sabe y corrija al que yerra, y por otro lado, saber que se trata de una campaña anticatólica y actuar con los medios que nosotros tenemos, la posibilidad de decirle no al Discovery Channel, a través de correos electrónicos por un lado y por otro a través de no verlos y no verlo por televisión. Que tengas un buen día.